La biología ha servido como una materia de inspiración para muchísimas invenciones, desde invenciones tan cotidianas como el velcro, que forma parte de muchas prendas de tal vez alguno de ustedes en esta sala, que está inspirado a un nivel microscópico en la estructura de las flores de cardo, hasta invenciones que han salvado miles de millones de vidas como los antibióticos, descubiertos por primera vez a partir del hongo Penicillium que está aquí en esta figura. Y esto ha motivado que científicos, tanto motivados por mera curiosidad como por una curiosidad aplicada, se hayan enfocado a explorar la biología a distintos niveles y en particular a un nivel micro para lograr entender o encontrar nuevos compuestos con distintas aplicaciones. Esto nos ha llevado a estudiar, por ejemplo, cuál es la variedad de las bacterias que componen nuestro microbioma y ver sus implicancias en la salud, como también a recorrer distintos ambientes extremos, como por ejemplo el desierto de Atacama, donde nosotros podríamos pensar de que no hay ni un solo ápice de vida. Y estos ambientes extremos se caracterizan por tener distintas adaptaciones a sus condiciones específicas y por ende podemos encontrar en ellos compuestos nuevos que hemos caracterizado y que tienen distintas aplicaciones o potenciales aplicaciones tanto en la biotecnología como por ejemplo en la salud. En estos ambientes, al igual que también los microorganismos que pueden estar ahora en este auditorio, estos microorganismos se organizan en comunidades, comparten recursos, comparten conocimientos para producir compuestos más complejos, como por ejemplo antibióticos que les permiten protegerse contra otros microorganismos, o bien también compuestos que permiten que se protejan contra la radiación ultravioleta. ¿Ya? Gracias al desarrollo de distintas técnicas de laboratorio, somos capaces de aislar estos microorganismos y estudiarlos en el laboratorio, caracterizar cuáles son los mecanismos que tienen para sintetizar estas nuevas moléculas y luego tomar estas instrucciones que están codificadas en su material genético y llevarlas al laboratorio para producir estos nuevos productos. ¿Qué pasa cuando volvemos y tomamos estas técnicas que nos permiten, por ejemplo, secuenciar el ADN, esta molécula que contiene todas las instrucciones de las capacidades que tienen estos microorganismos, y en vez de analizar estos microorganismos que logramos aislar del laboratorio, volvemos a estas muestras ambientales? Nos encontramos con la devastante información de que esta gran variedad de microorganismos que habíamos logrado caracterizar en el laboratorio, de la cual estábamos muy orgullosos, representa un porcentaje muy pequeño de la diversidad que existe en la realidad, en el ambiente. ¿Ya? Y a este gran porcentaje de microorganismos que no podemos caracterizar en el laboratorio, les llamamos entonces la materia oscura de la biología. Dependiendo de los distintos autores, algunos son un poco más entusiastas y dicen que este porcentaje es un 50, 40, 50%, y otros un poco más pesimistas llegan a decir que el 99% de los microorganismos que están presentes en estas comunidades no son capaces de ser cultivados en el laboratorio. Esto puede ser por condiciones muy específicas de cultivo que no podemos replicar usando los equipos que nosotros tenemos, o por una gran dependencia de interacciones con otros integrantes de esta comunidad. ¿Cómo nos embarcamos entonces en una nueva expedición hacia entender qué hay en esta materia oscura de la biología? Si no tenemos un mapa, no tenemos un lugar físico al donde ir porque tenemos hasta este tipo de microorganismos, como ya les dije, en esta misma sala. ¿Cuál es el mapa que podemos ocupar para esta expedición? ¿Y cuáles son las herramientas que podemos usar para guiarnos, para navegar esta materia oscura de la biología? Así como las mismas bacterias, arqueas, levaduras que están en estas comunidades comparten conocimiento y recursos, nosotros como científicos al estudiar estos temas también tenemos que compartir recursos con otras disciplinas. Y tomando información de otras disciplinas podemos tener las herramientas y también el mapa para embarcarnos en esta expedición. Disciplinas como la bioinformática partieron con un terreno bien avanzado en este enfoque, dado que inherentemente son interdisciplinarias. Combinan herramientas matemáticas y computacionales también con la biología y nos entregan
herramientas y algoritmos que nos permiten, a partir de una muestra del ADN ambiental, poder determinar cuáles son los fragmentos del material genético que corresponden a distintos integrantes de esta comunidad. Y con esto podemos obtener las distintas características y un catálogo de funciones para cada uno de los integrantes que conforman estas comunidades. Y entendiendo que no podemos analizarlos uno a uno como una unidad, sino que comprendiendo que estos microorganismos interactúan, tratar de comprender cómo todas estas capacidades interactúan también para obtener el sistema que representa todas las características y toda la potencialidad de estos microorganismos. El mapa, para encontrar las conexiones entre estas capacidades y poder estudiarlas, viene de la caracterización que hicimos anteriormente. Esta caracterización viene en forma de la capacidad de estos microorganismos de transformar los compuestos químicos que los rodean en otros productos, como ya habíamos dicho, mucho más complejos, en lo que se llama el metabolismo celular. Podemos construir entonces una red donde cada uno de estos puntos representa un compuesto químico que está presente en estas comunidades y dos puntos de estos esquemas están unidos si es que existe una reacción química asociada a una función que está presente en el ADN que permite que esta reacción ocurra. Y nuevamente, tomando estrategias de otras disciplinas, podemos usar modelos matemáticos para comprender cómo funcionan estas redes. Podemos, por ejemplo, usando un poco de álgebra lineal y optimización, darle un objetivo a esta comunidad y preguntarle cuál es el camino que nos permite llegar de una forma más eficiente desde un sustrato, un compuesto que está presente en el ambiente, hasta un producto de interés. ¿Ya? O podemos usar y comprender estos modelos como grafos y tratar de entender cuáles son los integrantes de mi comunidad que pueden ser redundantes en términos de un objetivo que yo deseo, por ejemplo, algún compuesto que deseo producir, de forma de tratar de encontrar cuál es un diseño de una comunidad con la menor cantidad de integrantes para cumplir algún objetivo específico. ¿Ya? Y así podemos enfocarnos en analizar distintos problemas relacionados con la salud pública, por ejemplo, de cómo una bacteria que infecta mosquitos les otorga una cierta inmunidad contra la infección de viruses como el Zika, el dengue y la fiebre amarilla, que luego pueden contagiarnos a nosotros. O bien comprender cómo Macrocystis pirífera, o también conocida como el güiro, interactúa con la comunidad microbiana que la rodea para formar un metaorganismo que le permite desarrollarse correctamente. Y cómo al comprender estas interacciones podemos proponer nuevas estrategias para el cultivo de estas macroalgas y dejar de explotar recursos naturales para exportar esta materia prima. Muchas gracias.